Con toda seguridad, la fecha que más polémica provoca o más controversia genera de todas las que se recuerdan en la historia universal tiene que ver con el 12 de octubre de 1492. Nunca ha quedado claro, nunca ha habido un consenso de qué realmente ocurrió ese día, qué significó como el inicio de un proceso en la historia de la humanidad. De hecho, ni siquiera su propio protagonista, el almirante Cristóbal Colón, le quedó claro qué fue lo que realmente ocurrió. Colón muere pocos años después convencido de que había llegado a Asia, que era donde él se dirigía. Colón o no se percató o no aceptó que había llegado a un nuevo continente. Por lo tanto, Colón nunca se atribuyó eso que se ha llamado el descubrimiento de América. Y por lo tanto, esta es una fecha que ha provocado polémica desde el principio y que la opinión, la percepción que hay de la misma ha ido cambiando con el paso del tiempo, a veces por razones políticas o simplemente porque las personas van cambiando de criterio. La opinión sobre las cosas pasadas siempre se va modificando. Hay un historiador francés que decía que la historia es siempre la versión presente del pasado. Y efectivamente es así. Juzgamos la historia, aunque no debería ser así, pero es así. Juzgamos la historia de acuerdo a nuestras percepciones, nuestros criterios, los valores que tenemos actualmente. Lo que en el ejercicio de la historia profesional es un error, porque no se puede juzgar o evaluar lo que hicieron personas de otras épocas de acuerdo a los criterios morales o éticos que tenemos nosotros, porque sus circunstancias son totalmente distintas. Es más, para poner otro ejemplo, cuando se conmemoró el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero de 1892, es decir, a finales del siglo XIX, todas las naciones americanas lo celebraron como una gran gesta, como el inicio de la llegada de la civilización a esta parte del mundo, que empezando por los españoles nos trajeron el cristianismo y también lo mejor de la cultura clásica de la antigüedad, de Grecia y de Roma, de sus leyes, de sus costumbres, ¿no? De sus tradiciones, y que ese sería el origen de las naciones americanas, que por entonces en su gran mayoría no pasaban siquiera de los 100 años de vida. Un siglo después, cuando ya se celebró el quinto centenario, pero de 1992, ya la cosa empezaba a ser distinta y se generó mucha polémica. Y de allá para acá ha ido tomando cada vez más fuerza la idea de que, bueno, lo que realmente ocurrió a partir del viaje de Colón desde la península ibérica a alguna isla del Caribe fue el inicio de un genocidio. Es decir, los distintos reinos europeos llegaron a esta parte del mundo a dedicarse a asesinar a todos los indígenas, y que los pocos que sobrevivieron, bueno, o los esclavizaron y o les impusieron su cultura y su idioma. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y desde el punto de vista de la historia profesional, vamos viendo que los hechos históricos fueron mucho más complejos. A veces fueron la mezcla de estas dos ideas, o a veces estas dos ideas tienen basamentos bastante equivocados. Por poner otro ejemplo que ahora está sobre el tapete, porque en México se acaban de celebrar los 500 años de la caída de Tenochtitlán, la capital de los mexicas, por parte de los españoles encabezados por Hernán Cortés y aliados con un grupo de tribus indígenas. Y lo que hoy se sabe es que realmente el protagonismo de los españoles en la caída del reino mexica o de esta ciudad mexica fue con toda probabilidad mucho menor de lo que en general se ha pensado. Esa ciudad fue conquistada, según van descubriendo los datos recientes de los historiadores mexicanos, fue conquistada por un puñado de españoles que no llegarían a los 800, y que el grueso de la tropa, 20.000 de los guerreros, eran tlaxcaltecas, una tribu, unas naciones, un pueblo indígena enemigo de los mexicas, entre otros aliados que tuvieron los españoles, y que es más, que es probable que los españoles ni siquiera encabezaran esa conquista, esa toma, sino que fueran un grupo más de esta confederación, de esta alianza que se hizo en contra de lo que popularmente conocemos como los aztecas. Y esto lo mismo ocurrió, por ejemplo, en el caso de Perú. En Perú los españoles logran conquistar el Cusco porque encuentran que el imperio inca está en una guerra civil y se van a aliar con un grupo en contra de otro. Es decir, sin este tipo de circunstancias, la conquista española nunca hubiera sido posible. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de resistencia indígena, habría que ver de qué resistencia indígena estamos hablando, porque sin la alianza, sin el apoyo
de otras tribus indígenas, pues los españoles simplemente no hubieran podido realizar las conquistas que efectuaron. Por cierto, una política que no fue exclusiva de los españoles, porque otras naciones europeas, como los franceses, los portugueses, los ingleses, practicaron esto de aliarse con tribus indígenas en contra de otras. En el caso de España, esas alianzas duraron durante mucho tiempo. España, por ejemplo, a los tlaxcaltecas les dio un trato de favor, y muchos conquistadores se casaron con hijas de caciques. De otra manera, simplemente la conquista no hubiera sido posible. También está bajo cuestionamiento incluso la idea misma del descubrimiento. Hay razones para pensar muy serias de que Colón no encabezó el primer grupo europeo que llegó al continente americano, que probablemente lo hayan hecho otros grupos europeos un poco antes. Con toda seguridad lo hicieron los vikingos, 500 años antes. Es posible que algunos navegantes ingleses, portugueses, incluso pescadores vascos hayan llegado a Terranova, o que haya habido alguna expedición desde Asia. Todo eso es posible, pero simplemente no está registrado. Pero bueno, más que dar esto pie para la investigación, para tratar incluso de comprendernos como pueblos en América, muchas veces esto ha dado pie para controversias y peleas de carácter político. Y así como, por ejemplo, a finales del siglo XIX se levantaron estatuas por todas las ciudades americanas, conmemorando lo que se consideraba la gesta de Colón y de muchos conquistadores. Bueno, vemos como de un tiempo para acá se ha puesto de moda tumbar esas mismas estatuas. Y tengan la plena seguridad que con el paso del tiempo esta visión también se va a ir modificando a medida que cambien las opiniones de las personas y se tengan más datos de lo que realmente ocurrió.